De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 6. Fiel a los hechos. Un enunciado verdadero es un enunciado fiel a los hechos. Esta observación parece incorporar el mismo tipo de juicio obvio y esencial acerca de la verdad como el siguiente acerca de la maternidad. Una madre es una persona que es madre de alguien. La propiedad de ser una madre está explicada por la relación entre una mujer y su hijo. De manera similar, esto parece sugerir que la propiedad de ser verdadero será explicada por una relación entre un enunciado y alguna otra cosa. Sin prejuzgar la cuestión de qué podría ser esa otra cosa o de qué palabra o frase expresa mejor la relación de ser verdadero para corresponder al ilustrar, me tomaré la licencia de llamar teoría de correspondencia de la verdad a cualquier consideración de este tipo. Las teorías de correspondencia descansan sobre lo que parece ser una idea inevitable pero simple, aunque no han respondido bien al examen. La dificultad principal está en encontrar una noción de hecho que explique todo, que no caiga al estudiarla en lo trivial o lo vacío. Así, la discusión reciente se ocupa fundamentalmente de decidir si alguna forma de correspondencia es verdadera y trivial. La teoría de la verdad es una serie de verdades de perogrullo, o, en tanto no sea confusa, simplemente vacía. La teoría de correspondencia no requiere purificación, sino eliminación. Quienes han discutido el concepto semántico de verdad en conexión con la teoría de correspondencia, por lo general han catalogado al concepto semántico como irrelevante o trivial. En este trabajo defiendo una versión de la teoría de correspondencia. Pienso que la verdad puede explicarse apelando a una relación entre el lenguaje y el mundo, y que el análisis de esa relación ofrece una idea de cómo, al expresar oraciones, a veces logramos discernir lo que es verdadero. El concepto semántico de verdad que Tarski expuso sistemáticamente por primera vez desempeñará un papel esencial en esta defensa. Habría posibilidades de probar que toda teoría o definición de la verdad que cumpla normas plausibles contiene necesariamente recursos conceptuales adecuados para definir un sentido de correspondencia. Mi proyecto es menos ambicioso. Me sentiré satisfecho si puedo encontrar una interpretación natural de la relación de correspondencia que ayude a explicar la verdad. Sin duda, sería consistente con el éxito de este intento hallar una fórmula para eliminar frases como es verdad que y es verdadero, de muchos o todos los contextos. Teorías de correspondencia y de redundancia no necesariamente entran en conflicto. No obstante, podemos hallar indicios acerca del rol de la correspondencia estudiando los resultados que obtendríamos al reemplazar sistemáticamente oraciones con palabras o frases veritativas por oraciones sin ellas. La oración. 1. El enunciado de que el francés es la lengua oficial de Mauricio es verdadero. Es materia equivalente a el francés es la lengua oficial de Mauricio. Y lo mismo podría decirse de dos oraciones cualesquiera relacionadas de manera similar. Esto impulsa la idea de que las palabras que dan asiento a la oración anidada en uno representan una función veritativa de identidad, con igual poder que la doble negación, pero carente de articulación significativa. Según esta sugerencia, el que uno consista en un término singular complejo y un predicado no sería más que un capricho de la gramática. La teoría de doble negación de la verdad tiene el problema de que solo es aplicable a oraciones que tienen oraciones anidadas, como 1 y es verdadero que 2 más 2 igual 5. La teoría no puede hacer frente directamente a 2. El teorema de Pitágoras es verdadero. 3. Nada que haya dicho Aristóteles es verdadero. Podríamos sostener que la teoría de doble negación es aplicable a 1 en tanto que dejaríamos a 2 y a 3 para su tratamiento por separado. Pero es difícilmente plausible que las palabras es verdadero tengan diferentes significados en estos diferentes casos, sobre todo cuando parece haber simples inferencias que conectan oraciones de los dos tipos. Así, de 2
y del teorema de Pitágoras es el enunciado de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, podemos inferir el enunciado de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados es verdadero. Es tentador pensar que la teoría de doble negación puede extenderse de algún modo para cubrir oraciones como 2 y 3. El razonamiento podría ser así. La teoría de doble negación nos dice que para cada enunciado hay una oración que lo expresa. Pero entonces 2 es válida para el caso de que haya una oración verdadera que exprese el teorema de Pitágoras. Y 3 es válida en caso de que ninguna oración verdadera exprese algo que haya dicho Aristóteles. Se verá que la aparente necesidad de usar la palabra verdadero en esta explicación es inofensiva, al expresar 2 y 3 así. 2', P. El enunciado de que P es igual al teorema de Pitágoras tiende a P. 3', 3P. Aristóteles dijo que PP. Estamos siguiendo ahora una línea que diverge de la simple teoría de doble negación por aceptar una ontología de enunciados y por introducir cuantificación en posiciones que pueden ser ocupadas por oraciones. No es que las variables en 2' y en 3' abarquen los enunciados. Se trata más bien de que las expresiones como las que flanquean el signo de identidad en 2' refieren a enunciados. En la teoría de doble negación, la referencia putativa a enunciados y la predicación putativa de verdad fueron absorbidas en una expresión gramaticalmente compleja, pero lógicamente simple. Un conectivo oracional veritativo funcional. En cambio, la teoría presente nos permite ver a es verdadero como un predicado genuino. Ella nos proporciona el siguiente principio. (4) P. El enunciado de que P es verdadero tiende a P, que lleva oraciones libres del predicado es verdadero y lógicamente equivalentes a oraciones que lo contienen. Aquí no se justifica la verdad como algo que puede predicarse de los enunciados, sino que se le explica. Se le explica, claro, si comprendemos 2', 3' y 4. ¿Pero las comprendemos? El problema está en las variables. Dado que las variables reemplazan a oraciones, tanto cuando se presentan después de palabras, como Aristóteles dijo dat, como en contextos veritativos funcionales. La extensión de las variables debe consistir en entidades que pueden interpretarse como nombradas por las oraciones, en ambos usos. Pero hay razones muy poderosas, como lo señaló Frege, para suponer que si las oraciones, cuando aparecen solas o en contextos veritativos funcionales, nombran algo, luego todas las oraciones verdaderas nombran la misma cosa. Esto nos forzaría a concluir que el enunciado de que P es idéntico al enunciado de que Q siempre y cuando P y Q sean ambos verdaderos. Presumiblemente un resultado inaceptable. En un breve pasaje que se menciona a menudo, F.P. Ramsey presenta una teoría similar, si no idéntica a la que acabamos de discutir. El autor observa que oraciones como 2', 3' y 4 no pueden leerse de modo convincente en inglés si no se agregan las palabras es verdadero al final. Pero parece ver esto como un capricho o incluso un defecto del lenguaje. Agregamos es verdadero, pues olvidamos que P ya contiene un verbo variable. Ramsey luego dice: quizás esto puede aclararse mejor suponiendo, por un momento, que solo se cuestiona una forma de proposición. Digamos, la forma relaciona a RB. Luego, él siempre tiene razón. Podría expresarse como para todo ARB, si él afirma ARB, luego ARB. Para lo cual, es verdadero, será un agregado obviamente superfluo. Cuando se incluye a todas las formas de proposiciones, el análisis es más complicado, pero no esencialmente diferente. Pienso que debemos suponer que Ramsey quiere que las variables 0 y 6 abarquen individuos de algún tipo y que R abarque relaciones diádicas. Entonces,
su versión de él siempre tiene razón estaría mejor expresada por para todo ARB. Si él afirma que A tiene R para B, luego A tiene R para B, resulta claro que si se incluyen todas las formas de proposiciones, el análisis debe ser de carácter recursivo, pues las formas de las proposiciones siguen las formas lógicas de las oraciones y hay un número infinito de estas. No hay razón para suponer entonces que el análisis de Ramsey pueda completarse en una forma que no sea esencialmente paralela al método de Tarski para definir la verdad. El método de Tarski, sin embargo, introduce, me atrevo a afirmarlo, algo similar a la noción de correspondencia. Y esto es precisamente lo que se suponía que las teorías que hemos estado explorando debían evitar. El proyecto recursivo de Ramsey puede verse también en problemas con la paradoja, donde una teoría basada en el principio de 4 puede siempre pedir informalmente excusas porque un término de la forma el enunciado de que P sea incapaz de indicar cuándo una oración problemática reemplaza a P. Una teoría que pase revista sistemáticamente a las oraciones de un lenguaje necesitará apelar a un recurso más mecánico para evitar la contradicción. Uno se pregunta qué convicción trasuntaría la pretensión de Ramsey de que en realidad no hay un problema de verdad aparte, después de que su análisis fuera llevado hasta su conclusión. No he dicho nada acerca de los propósitos que se persiguen en una conversación no filosófica cuando se expresan oraciones que contienen verdadero y sus derivadas. Sin duda, la idea de que los enunciados que contienen la palabra verdadero son usados típicamente para expresar acuerdo, para enfatizar convicción o autoridad, para evitar repetición o para desviar responsabilidades, sumaría a muchos partidarios si pudiera ponerse en evidencia que las palabras veritativas siempre pueden eliminarse sin merma cognitiva mediante la aplicación de una simple fórmula. No obstante, sostengo que las teorías acerca de los fines extralingüísticos de las oraciones que se expresan son lógicamente independientes de la cuestión de su significado. Y esto es último lo que a mí me preocupa. No hemos hallado una teoría satisfactoria que respalde la tesis de que es redundante atribuir verdad a los enunciados. Pero aun si se pudiera demostrar que una teoría tal no es posible, esto no sería suficiente para establecer la teoría de correspondencia. Consideremos entonces más directamente las perspectivas de una explicación de la verdad en términos de correspondencia. Lo que hace verdaderos los enunciados es la correspondencia entre lo que se dice y los hechos. Es natural, entonces, orientarse hacia los hechos en busca de ayuda. No puede aprenderse mucho de oraciones como o de variantes del tipo de es un hecho que Tika está en Kenia. Que Tika está en Kenia es un hecho. Y Tika está en Kenia y eso es un hecho. Aceptemos o no la idea de que la correspondencia con los hechos explica la verdad, 5 y sus variantes no dicen más que el enunciado de que Tika está en Kenia es verdadero. O es verdadero que, o, y eso es la verdad, etc. Si 5 llega a adquirir un interés independiente, será porque somos capaces de dar una explicación de los hechos y de la correspondencia que no lleve inmediatamente a la verdad. Una explicación así nos permitiría dar sentido a oraciones con esta forma. 6. El enunciado de que P corresponde al hecho de que Q. El paso a la verdad sería simple. Un enunciado es verdad si hay un hecho al cual él corresponde. 5 podría reescribirse. El enunciado de que Tika está en Kenia corresponde a un hecho. ¿Cuándo es válido? Ciertamente cuando P y Q son reemplazadas por la misma oración. Más allá se enquistan las dificultades. El enunciado de que Nápoles está mucho más al norte que Red Bluff corresponde al hecho de que Nápoles está mucho más al norte que Red Bluff. Pero también se podría decir al hecho de que Red Bluff está mucho más al sur que Nápoles. Quizás ambos sean el mismo hecho. También corresponde al hecho de que Red Bluff está mucho más al sur que la más grande ciudad italiana en un radio de 50 kilómetros de Ischia.
Cuando reflexionamos que Nápoles es la ciudad que satisface la siguiente descripción, es la ciudad más grande en un radio de 50 kilómetros de Isha, y tal que Londres está en Inglaterra, entonces comenzamos a sospechar que si un enunciado corresponde a un hecho, corresponde a todos. Corresponde a los hechos sería lo correcto en definitiva. Por cierto, es fácil confirmar la sospecha empleando principios implícitos en nuestros ejemplos. Los principios son estos. Si un enunciado corresponde al hecho descrito por una expresión de la forma el hecho de que P, luego corresponde al hecho descrito por el hecho de que P, por el hecho de que Q. En tanto, 1. Las oraciones que reemplazan a P y a Q sean lógicamente equivalentes. O 2. P difiera de Q solo en que el término singular ha sido reemplazado por un término singular coextensivo. El argumento confirmatorio es el siguiente. Supongamos que S abrevia a alguna oración verdadera. Luego, seguramente el enunciado de que S corresponde al hecho de que S. Pero podemos sustituir a la segunda S por la lógicamente equivalente OC, tal que X es idéntico a Diógenes y S. Es idéntico a X tal que X es idéntico a Diógenes. Aplicando el principio según el cual podemos sustituir términos singulares coextensivos, podemos sustituir F por S en la última oración consignada, siempre que T sea verdadera. Finalmente, revirtiendo el primer paso, concluimos que el enunciado de que S corresponde al hecho de que T, entonces S y T son oraciones verdaderas cualesquiera. Dado que parte de cuestiones de correspondencia no se ha propuesto forma alguna de distinguir hechos, y dado que este test no logra descubrir una sola diferencia, podemos interpretar que el resultado de nuestro argumento muestra que hay exactamente un hecho. Descripciones como el hecho de que hay estupas en Nepal, si es que describen la misma cosa, el gran hecho. No quedan razones para distinguir entre diversos nombres del gran hecho cuando se los escribe después de corresponde a. Bien, podemos recurrir a la frase única corresponde a gran hecho. Este predicado inalterable arrastra consigo un redundante aire a ontología, pero aparte de esto, parece no haber manera de distinguirlo de es verdadero. Una forma de disipar el argumento que llevó a esta conclusión sería rechazar los principios sobre los cuales se basa. Indudablemente, uno puede imaginar el construir hechos de manera que podrían reflejar nuestra percepción del problema sin llevar a un colapso ontológico. Desde el punto de vista de la teoría de la verdad, sin embargo, todas estas construcciones parecen condenadas por la siguiente dificultad. Supongamos, reservando la sartén de la extensionalidad para los fuegos de la intención, que podemos distinguir los hechos tan claramente como lo hacemos con los enunciados. Desde luego, no todo enunciado tiene un hecho, solo los verdaderos lo tienen. Pero entonces, a menos que descubramos otra forma de distinguir los hechos, no podemos aspirar a explicar la verdad recurriendo a ellos. En los contextos que hemos considerado, la discusión acerca de hechos se reduce a una predicación de verdad. Esto podría llamarse teoría de redundancia de los hechos. Las predicaciones de verdad, por otra parte, no se han mostrado tan fáciles de eliminar. Si en esto no hay cabida para teorías de redundancia de la verdad, tampoco hay un estímulo para teorías de correspondencia. Creo que nuestra frustración tiene una explicación bastante simple. Hasta ahora no hemos tomado en cuenta el lenguaje. Los enunciados son verdaderos o falsos en razón de las palabras que se emplean en su construcción. Y son las palabras las que tienen conexiones interesantes, detalladas, convencionales con el mundo. Cualquier teoría de la verdad seria debe entonces ocuparse de estas conexiones. Y es precisamente aquí donde la noción de correspondencia puede tener algún predicamento. Nos hemos estado autorrestringiendo a formas de especificar enunciados que no hacen mención aparente de palabras. Así, el enunciado de Jones de que el gato está sobre la alfombra borra irremediablemente toda referencia a las particularidades del lenguaje de Jones que podrían conllevar una consideración no trivial de la verdad, y puede pensarse que en general esto sucede con la frase el enunciado de que P.
Las discusiones sobre la verdad pueden haber evitado el aspecto lingüístico debido a que resulta obvio que la verdad no puede depender de creaciones. Pero si este ha sido un motivo, es un motivo confuso. Las oraciones no pueden ser verdaderas o falsas, pues si lo fueran tendríamos que decir que Je suis Titania es verdadera, si la dice o la canta Titania. Falsa, si la dice cualquier otra persona. Y ninguna de ambas, si la emite alguien que no habla francés. Lo que este familiar argumento revela no es que debemos dejar de hablar simultáneamente de oraciones y de verdad, sino que debemos profundizar un poco más y hablar también del momento, tiempo, en que emite la oración y de su emisor. La verdad es un lenguaje natural dado, no es una propiedad de las oraciones. Es una relación entre oraciones, hablantes y fechas. Verlo de esta manera no significa apartarse del lenguaje hacia mudas entidades eternas como proposiciones, enunciados y aserciones, sino relacionar el lenguaje con las ocasiones de la verdad en una forma que conduzca a la construcción de una teoría. Los dos últimos párrafos pueden sugerir que para tener una teoría competente acerca de la verdad, debemos abandonar la idea de que los enunciados son los vehículos adecuados de la verdad. Pero este no es el caso. Si yo estoy en lo cierto, las teorías de la verdad deben caracterizar o definir un predicado triádico T, S, U, T. No interesará a la teoría que leamos este predicado como la oración S es verdadera, en castellano, para un hablante U en el tiempo T, o como el enunciado expresado por la oración en castellano por el hablante U en T es verdadero. Quienes creen que, por otras razones, debemos conservar los enunciados como vehículos de la verdad, hallarán más perspicua la segunda formulación, con su término singular complejo, el enunciado, y su predicado monódico, es verdadero. Mientras, quienes, como yo, creen que podemos habérnosla sin enunciados, pueden preferir la primera formulación más austera, pues ambas partes pueden emplear ambas formas. La diferencia solo aparece cuando la discusión se va a la luz de una teoría amplia. Las cuestiones en discusión no establecen, pienso, si dicha teoría requiere o no una ontología de enunciados. Hay excelentes razones para no predicar la verdad de oraciones, pero estas razones no son aplicables a actos de habla, emisiones o instancias particulares. Se ha argumentado, y en forma convincente, que casi nunca, o quizá nunca, decimos de un acto de habla, de una emisión o de una instancia particular que es verdadero. Esto apenas señala por qué no debemos llamar verdaderas a estas entidades si es que existen. No se generaría confusión si dijéramos que el particular habla de una oración fue verdadero en caso de haber sido usada en tal ocasión para hacer un enunciado verdadero. Esto sería similar para instancias particulares y para emisiones. De acuerdo con Strawson, mi enunciado puede ser tanto lo que digo como mi decir eso. Mi decir algo es ciertamente un episodio, lo que digo no lo es. Es esto último y no lo anterior lo que declaramos ser verdadero. No estoy seguro de que un enunciado sea siempre un acto de habla, pero en todo caso podemos aceptar la conclusión de que no se dice de los actos de habla que sean verdaderos. Pero, ¿qué resulta de esto? Sin duda, no resulta la imposibilidad de explicar qué es hacer un enunciado verdadero en términos de las relaciones convencionales entre palabras y cosas que valen para cuando las palabras son usadas por agentes particulares en ocasiones particulares. Pues si bien mi enunciado puede no referir, al menos cuando se cuestiona la verdad, a un acto de habla, aún puede tener éxito en la identificación de su enunciado con solo relacionarlo con un acto de habla. ¿Qué lo convierte en mi enunciado? Si alguien que habla castellano emite la oración "el sol está sobre el palo mayor", ¿bajo qué condiciones ha hecho el enunciado de que el sol está sobre el palo mayor? Un rango de respuestas podría incluir estipulaciones tales como que intentaba transmitir a sus oyentes la impresión de que él creía que el sol estaba sobre el palo mayor, que su estatus lo autorizaba a producir información acerca de la posición del sol, etc. Siguiendo esta línea de pensamiento,
uno podría sostener que si el hablante no tenía idea de la posición del sol y quería enunciar que era tiempo de un trago, luego no hizo el enunciado de que el sol está sobre el palo mayor. Pero también en cierto sentido, tendríamos que decir que se hizo un enunciado, incluso bajo las condiciones que acabamos de mencionar, por cuanto el hombre había hecho, literalmente, el enunciado de que el sol estaba sobre el palo mayor, y lo que él dijo era literalmente verdadero, puesto que el sol estaba sobre el palo mayor en el momento en que él hablaba, aun cuando él no tenía razones para creerlo y no le importaba que fuera verdadero. En estos casos, no nos interesa lo que la persona quiso significar al emitir la oración, sino lo que la oración, tal como fue emitida, significaba. Ambas nociones de significado son relativas a las circunstancias de la ejecución, pero en el segundo caso hacemos abstracción de las intenciones extralingüísticas del hablante. La comunicación por medio del lenguaje es la comunicación por medio del significado literal. Así debe haber un sentido literal de hacer un enunciado si es que hay otros. La teoría de la verdad se ocupa del sentido literal. Desde luego, este tema merece una discusión mucho más extensa. Ajustándonos a lo literal, entonces, alguien que habla castellano hará un enunciado verdadero al emitir la oración es martes. Sí y solo sí, en el momento en que habla a su alrededor es martes. Este ejemplo invita a la generalización. Cada instancia del siguiente esquema será una verdad acerca de la verdad cuando se reemplaza S por una descripción de una oración del castellano y se reemplaza P por una oración que da las condiciones bajo las cuales la oración descrita es verdadera. 7. La creación S es verdadera en castellano para el hablante U en el tiempo T. Sí y solo sí, A, P, A. Podría sustituirse por un esquema alternativo que aparentemente atribuye verdad a los enunciados. Aun si restringimos las descripciones que sustituyen S a algún estilizado vocabulario de sintaxis, podemos considerar que hay una oración verdadera de la forma de 7 para cada oración castellana. La totalidad de tales oraciones determina la extensión del predicado triádico de 7, el predicado de verdad relativizado. Parecemos estar aquí al borde de una teoría de la verdad, pero todavía no se divisa nada parecido a la correspondencia. La razón de esto puede ser, sin embargo, que estamos solo al borde de una teoría. El esquema 7 nos dice que debe tener una teoría de la verdad, pero no es en sí mismo tal teoría y no sugiere cómo puede construirse esa teoría. El esquema 7 está concebido para desempeñar en el castellano un papel análogo al que desempeña en un lenguaje artificial un esquema similar a la convención T de Tarski. Ese papel consiste en proporcionar un test de la adecuación de una teoría de la verdad. Una teoría aceptable debe implicar una oración verdadera de la forma de 7, independientemente de cuál sea la oración del castellano descrita por la expresión canónica que reemplaza a S. El esquema 7 carece de una elegante característica de su análogo en la obra de Tarski. Este, al no interesarse por los lenguajes con elementos deíticos, puede usar esa simple fórmula. S es verdadero en L, si y solo si P, donde la oración que sustituye a P es la oración descrita por la expresión que reemplaza a S, si el metalenguaje contiene el lenguaje objeto. De lo contrario, este traduce íntegramente esa oración. Esta sencilla fórmula no puede sernos útil, pues cuando hay términos deícticos, demostrativos, tiempos verbales, lo que ocupa el lugar de P en general no puede ser lo que S nombra o una traducción de ello, tal como lo atestigua el ejemplo de la primera oración del párrafo precedente. La elaboración que se requeriría para expresar E7 en términos sintácticos explícitos sería considerable, pero no hay razones para considerarlo imposible, dado que la reemplazante de P debe ser sistemáticamente relacionada con la oración descrita por la reemplazante de S mediante las reglas que gobiernan el uso de los términos deícticos en castellano.
Si las oraciones indicativas del castellano comprendieran tan solo un número finito de oraciones elementales y de compuestos veritativos funcionales de ellas, sería fácil efectuar una caracterización recursiva de la verdad, proveyendo una oración de la forma D7 para cada oración elemental y dando una regla que corresponda a cada conectivo oracional. Sin embargo, esta estrategia se derrumba tan pronto como permitimos la conformación de predicados de complejidad arbitraria mediante el uso de variables y conectivos, como en la cuantificación o en los términos singulares complejos. Y es precisamente aquí donde la teoría de la verdad se torna interesante. Concentrémonos en la estructura cuantificación o concentrémonos en la estructura cuantificacional a expensas de los términos singulares, no solo por causa de que los últimos pueden considerarse prescindibles mientras que la primera no, sino también porque la cuestión que surgirá puede resolverse con mayor sencillez. El problema que presenta la estructura cuantificacional para una teoría recursiva de la verdad es, desde luego, que si bien pueden construirse oraciones de cualquier longitud finita a partir de una pequeña dotación de variables, conectivos, predicados y cuantificadores, ninguna de las partes de una oración necesita ser a su vez una oración. De ahí que la verdad de una oración compleja en general no pueda inferirse en términos de la verdad de sus partes. Tarski nos enseñó a percibir el problema y nos dio una ingeniosa solución. La solución depende de caracterizar primero una relación llamada satisfacción y de definir luego la verdad mediante ella. Las entidades que se satisfacen son oraciones tanto abiertas como cerradas. Los satisfactores son funciones que relacionan las variables del lenguaje objeto con las entidades que abarcan. Casi todo si el lenguaje es el inglés. Una función satisface a un predicado inestructurado, nádico, con variables en sus n espacios, si el predicado es verdadero para las entidades en orden que la función asigna a esas variables. Así, si X ama a Y es una oración abierta del tipo más simple, una función f la satisface solo en caso de que la entidad que asigna a ame a la entidad que asigna a Y. A su vez, la caracterización recursiva de la satisfacción debe pasar revista a todos los predicados primitivos. Esto hace frente a los conectivos de la manera obvia. Así, una conjunción de dos oraciones S y T, abiertas o cerradas, es satisfactoria por siempre que satisfaga a S y satisfaga a T. La cuantificación universal de una oración abierta S con respecto a una variable B es satisfecha por en caso de que y toda otra función como a excepción de aquello que ésta asigne a B satisfaga a S. Esta oración también funciona si existencial reemplaza a universal y si o alguna reemplaza a y toda. Que una función particular satisfaga o no a una oración depende completamente de cuáles sean las entidades que aquella asigne a las variables libres de la oración. Luego, si la oración no tiene variables libres, si es una oración cerrada o genuina, entonces debe ser satisfecha por todas las funciones o por ninguna. Y, como según los detalles de la recursión resulta claro, aquellas oraciones cerradas que son satisfechas por todas las funciones son verdaderas. Aquellas que no son satisfechas por ninguna son falsas. En todo momento entiendo que la satisfacción, al igual que la verdad, está relativizada al estilo de 7. El concepto semántico de la verdad, desarrollado por Tarski, merece ser considerado como una teoría de correspondencia a causa de la función que desempeña el concepto de satisfacción, pues se ha podido explicar así, y de manera no trivial, la propiedad de ser verdadero en términos de una relación entre el lenguaje y algo más. La relación que llamamos satisfacción no es, admitámoslo, exactamente lo que la intuición esperaba de la correspondencia. Y las funciones o secuencias que se satisfacen pueden no parecerse mucho a hechos. En parte el contraste se debe a una característica especial de las variables. Justamente a causa de que no refieren a ningún individuo en particular,
la satisfacción debe considerar asignaciones arbitrarias de entidades a las variables, nuestras funciones. Si en cambio pensáramos en nombres propios, los satisfactores podrían acercarse más a los objetos ordinarios de nuestro discurso. Es decir, serían n tuplos ordenados de ellos. Así, Dolores ama a Dagmar será satisfecha por Dolores y por Dagmar en ese orden, siempre que Dolores amara a Dagmar. Supongo que Dolores y Dagmar, en ese orden, no es también un hecho. El hecho que verifica a Dolores ama a Dagmar debe incluir, de alguna forma, el amor. Este, de alguna forma, ha sido siempre la némesis de las teorías de la verdad basadas en los hechos. Entonces, el punto en cuestión no es que S es satisfecha por todas las funciones. Significa exactamente lo mismo que pensamos que significaba S corresponde a los hechos, sino que las dos frases tienen esto en común. Ambas procuran expresar una relación entre el lenguaje y el mundo, y ambas son equivalentes a S es verdadera cuando S es una oración cerrada. La comparación entre teorías de correspondencia que explotan el concepto de satisfacción y aquellas que se apoyan en la correspondencia con los hechos tiene su pico máximo en las oraciones sin variables libres. El paralelo aún se extiende si aceptamos el argumento de Frege acerca de la extensión de las oraciones a la conclusión de que las oraciones verdaderas no pueden ser diferenciadas en base a aquello a que ellas corresponden, los hechos, el gran hecho, o aquello que las satisface, todas las funciones, secuencias. Pero la estrategia de Tarski puede afrontar este parecido en el producto terminado, donde la estrategia de los hechos no puede hacerlo, puesto que la satisfacción de oraciones cerradas se explica en términos de satisfacción de oraciones tanto abiertas como cerradas, en tanto que solo las oraciones cerradas tienen tradicionalmente hechos correspondientes. Dado que diferentes asignaciones de entidades a las variables satisfacen diferentes oraciones abiertas, y dado que las oraciones cerradas se construyen a partir de abiertas, en la aproximación semántica la verdad se alcanza por diferentes caminos para diferentes oraciones. Todas las oraciones verdaderas terminan en el mismo lugar, pero las historias de su arribo hasta ahí son diferentes. Una teoría semántica de la verdad cuenta la historia para una oración particular recorriendo los pasos de la consideración recursiva de la satisfacción apropiada para la oración. Y la historia constituye una prueba de un teorema bajo la forma de una instancia de esquema 7. La estrategia de los hechos no puede proporcionar tanta variedad instructiva. Dado que todas las oraciones verdaderas tienen la misma relación con los hechos, una explicación de la verdad de una oración en base a sus relaciones con otras oraciones cerradas debe, si se atiende a los hechos, comenzar por donde termina. Visto en retrospectiva, el fracaso de las teorías de correspondencia de la verdad basadas en la noción de hecho puede remontarse a una fuente común: el deseo de incluir en la entidad a la cual corresponde una oración verdadera no solo los objetos acerca de los cuales es la oración, otra idea llena de problemas, sino también toda cosa que la oración diga acerca de ellos. Una consecuencia bien explorada de esto es que se hace difícil describir el hecho que verifica una oración, excepto mediante el uso de la propia oración. La otra consecuencia es que la relación de correspondencia o ilustración solo parece tener aplicación directa para las oraciones más simples. Dolores ama a Dagmar. Esto impulsa a los teóricos del hecho a tratar de explicar la verdad de todas las oraciones en términos de la verdad de las más simples y de aquí, en particular, a interpretar la cuantificación como una mera taquigrafía de conjunciones o alternaciones, quizá de longitud infinita, de las oraciones más simples. La ironía es que, en tanto veamos a la cuantificación bajo esta luz, no hay una necesidad real de algo como la correspondencia. Solo cuando nos vemos forzados a tomar a la generalidad como un agregado esencial para los recursos conceptuales de la predicción y para la composición de oraciones, y como algo no reducible a hechos, podemos apreciar los usos que tiene una teoría de correspondencia refinada. Una teoría de la verdad basada en la satisfacción resulta instructiva en parte porque es menos ambiciosa respecto de las atribuciones que da a las entidades a las cuales corresponden las oraciones.
En una teoría de este tipo, las entidades no son más que pares arbitrarios formados por los objetos abarcados por las variables del lenguaje y por esas variables. La relativa simplicidad de los objetos se ve compensada por el trabajo que insume explicar la relación entre ellos y las oraciones, pues toda la característica veritativa relevante a toda oración debe ser tenida en cuenta al describir la satisfacción. El beneficio es claro. Al explicar la verdad en términos de satisfacción, todos los recursos conceptuales del lenguaje en relación a su ontología son inducidos a fructificar. Hablar de oraciones, o mejor dicho, enunciados, fieles a o correspondientes a los hechos, es sin duda tan inofensivo como hablar de la verdad. Incluso la sugerencia que encierran estas frases de que la verdad se debe a una relación entre el lenguaje y el mundo puede llegar a justificarse, tal como ya lo he sostenido. La estrategia de los hechos, a la que he venido atacando, es algo diferente, una teoría filosófica y una de las malas. Sería una vergüenza desacreditar a todas las teorías de correspondencia y en particular a la aproximación semántica de Tarski, adjudicándoles las mismas imperfecciones que pululan en los intentos habituales de explicar la verdad en base a los hechos. La presunción de que todas las teorías de correspondencia deben hacer uso de la estrategia de los hechos es al menos comprensible y, dadas las extravagancias de la práctica filosófica, podría considerarse verdadera por decreto. Es menos excusable la difundida incomprensión del papel de fórmulas como 7 en la aproximación semántica. El siguiente ejemplo no es peor que muchos otros que podrían citarse. A menos que la correspondencia en la que tanto insisten las teorías de correspondencia de la verdad clásica encierre algo más que lo que pueden captar las formulaciones de la actual teoría semántica, y a menos que este algo más pueda dar evidencia de ser una propiedad esencial de la verdad, o al menos de una variedad significativa de verdades, la batalla por la correspondencia, en vez de dar el triunfo a los teóricos de la correspondencia, ha probado ser un Schoenstreit, pues como se ha notado a menudo, la fórmula "la nieve es blanca" en nuestro lenguaje es verdadero. La nieve es blanca es considerada como la mayor ecuanimidad tanto por el pragmatista como por el coherentista. Si la correspondencia del teórico de la correspondencia equivale nada más a lo que ilustran tales equivalencias, entonces, mientras el pragmatista y el coherentista pretenderán hacer importantes aportes, nada más quedará por decir acerca de la verdad y la correspondencia. Tenga o no la aproximación semántica a la verdad algo más que lo que Sellars está dispuesto a admitir, quizás sea el caso que ninguna batalla se gane, o siquiera se libre, entre las teorías de correspondencia y las demás. Mi preocupación por este pasaje surge de la presunción de que una oración como "la nieve es blanca" es verdadera si y solo si la nieve es blanca, inclusive después de ser convenientemente relativizada y con una descripción estructural en el lugar de la cita proporciona por sí misma una pista de lo que es privativo de la aproximación semántica. Desde luego, como dice Sellars, tales oraciones son terreno neutral. Es precisamente por esta razón que Tarski tiene esperanzas de que todos puedan coincidir en que una teoría o definición adecuada de la verdad debe implicar a todas las oraciones de esta forma. No hay trazas de la noción de correspondencia en estas oraciones. No hay un predicado relacional que exprese una relación entre las oraciones y aquello que ellas tratan. Donde esa relación, la satisfacción, sí entra en juego, es en la colaboración de una teoría no trivial capaz de afrontar la prueba de implicar todas esas trivialidades neutrales cubiertas de nieve. Quisiera ahora, a modo de conclusión, mencionar brevemente dos de los muchos tipos de obstáculo que habrá que superar si es que vamos a tener alguna vez una amplia teoría de la verdad para un lenguaje natural. Primero, es por cierto razonable imaginar hasta qué punto será alguna vez posible tratar un lenguaje natural como un sistema formal, y mucho más lo es cuestionarse si los recursos del método semántico podrán comenzar a abarcar fenómenos comunes tales como la modificación adverbial, los adjetivos atributivos, el discurso de las actitudes preposicionales, de la causalidad, de la obligación y todos los demás.
Al presente ni siquiera tenemos una semántica satisfactoria para los términos singulares. No obstante, cierto grado de optimismo es justificable. Hasta Frege, la semántica seria se limitaba mayormente a la predicación y a la composición veritativa funcional de oraciones. Al abstraer la estructura cuantificacional de lo que parecía ser una jungla de pronombres, cuantificadores, conectivos y artículos, Frege mostró de qué manera podía dominarse semánticamente un fragmento asombrosamente poderoso del lenguaje natural. Por cierto, todavía puede resultar que este fragmento demuestre, ingenio mediante, ser el todo. Mientras tanto, prometedores trabajos avanzan en muchas direcciones, incrementando los recursos de la semántica formal, extendiendo la aplicación de recursos conocidos y proveyendo las complejas y detalladas reglas necesarias para dar una descripción reveladora de la estructura del lenguaje natural. Cualquiera que sea el alcance que finalmente demuestre tener la teoría semántica de la verdad, la percepción que resulta de conocer el lenguaje lo suficientemente bien como para poder aplicarla merece ser celebrada. La segunda dificultad pertenece a otro nivel. Hemos sugerido cómo sería posible interpretar las atribuciones de verdad a enunciados o a oraciones relativizadas a ocasiones de uso, pero solo en contextos de tipo presentado por la rama izquierda de 7. No hemos indicado de qué manera podría extenderse el análisis para aplicarse a oraciones como 8. Es verdadero, that está lloviendo. 9. El enunciado that está lloviendo es verdadero. Aquí vemos cómo podríamos tratar de hacer frente al caso de 8. Tenemos, supóngase, una teoría de la verdad para el inglés que trata a la verdad como una relación entre una oración, un hablante y un tiempo. La versión alternativa, en términos de enunciados, se aplicaría a 9. El problema es hallar contrapartes naturales de estos elementos de 8. Un hablante de 8 dice las palabras, está lloviendo. Cumpliendo así un acto que involucra una oración particular, tiene su hablante y su tiempo. Una referencia a este acto puede así servir como referencia a los 3 ítems que se necesitan para aplicar la teoría de la verdad. Podemos pensar que la referencia ha sido resumida al demostrativo that de 8 y 9. Podríamos devanar a 8 del siguiente modo. Primero, invirtiendo el orden para mayor claridad. Digo, está lloviendo. Luego digo, that acto de habla incluye una oración que, dicha por mí ahora, es verdadera. En este análisis, una emisión de 8 o 9 consiste en dos actos de habla lógicamente, semánticamente independientes, uno de los cuales contiene una referencia demostrativa del otro. Rasgo característico de estas emisiones es que una es verdadera y la otra lo es, si la otra lo es. Quizá esto confirma una idea de la teoría de redundancia. Un problema adicional surge de 10. El enunciado de Pedro, that Pablo es rubio, es verdadero. Siguiendo la sugerencia hecha para 8 y 9, el análisis de 10 debería ser Pablo es rubio, that es verdadero, y Pedro lo dijo, lo enunció. El that refiere, como antes, a un acto de habla, y ahora él lo recoge, la misma referencia. Para completar la consideración, hace falta un análisis paratáctico del discurso indirecto que interprete que una emisión por un hablante de Pedro dijo that Pablo es rubio, está compuesta por una emisión de Pablo es rubio y otra emisión Pedro dijo that, que relaciona a Pedro en una cierta forma con la emisión de Pablo es rubio. La relación en cuestión tal vez pueda hacerse inteligible si apelamos a la noción de igual decir. Si dice lo que es verdadero cuando dice Pedro dijo that, esto es porque al decir Pablo es rubio ha convertido a Pedro y a sí mismo en igual dicentes. Por supuesto, uno puede insistir en que la relación de igual decir, que es aplicable entre actos de habla, solo puede entenderse en referencia a una tercera entidad, un enunciado, un significado o una proposición.
Nada de lo que aquí he escrito se relaciona con esta cuestión, salvo indirectamente al mostrar que con respecto a los problemas en discusión, no surge una necesidad de tales entidades. ¿Es esto simplemente el resultado de dejar de lado los casos problemáticos? Consideraremos como ejemplo final. 11. Pero dijo algo verdadero. Esto no puede transformarse en alguna emisión pasada de Pedro, nos convierte en igual discentes. Pues yo puedo no haber dicho, o no saber cómo decir, la cosa apropiada. Tampoco ayudará a probar con alguna emisión de Pedro incluyó una oración verdadera bajo las circunstancias. Esto fracasa, pues 11 no dice en qué lenguaje habló Pedro, y el concepto de verdad con que estamos operando está necesariamente limitado a un lenguaje específico. Al no saber qué lenguaje es, no podemos dar un sentido de verdadero en su lenguaje. Si podemos confiar en interpretar, creo, la idea de una oración en otra lengua como una traducción de una oración del inglés. Dada esta idea, resulta natural ver que 11 significa algo como Pedro emitió una oración que traduce una oración de inglés verdadera bajo las circunstancias. La naturaleza exacta de la suposición contrafáctica, apenas disimulada en este análisis, depende de los detalles de la teoría de la verdad, para el inglés relativizada para las ocasiones de emisión. En todo caso, parece que se nos exige comprender lo que otra persona querría significar con una oración de nuestro lenguaje si hablara nuestro lenguaje. Pero, por embarazoso que sea este concepto, es difícil ver cómo puede existir la comunicación sin él. La conclusión que yo tentativamente extraería es la siguiente. Podemos evadirnos de lo que aparentemente sería hablar de la verdad absoluta de enunciados atemporales si aceptamos una verdad relativizada a las ocasiones de habla y una poderosa noción de traducción. Esta opción puede crear más problemas que los que resuelve. Pero ellos son, creo yo, los problemas correctos. Proporcionar una descripción detallada de la semántica del lenguaje natural e idear una teoría de la traducción que no dependa de, sino que más bien fundamente, lo que quiera que sea el concepto de significado. Strawson describe la versión purificada de la teoría de correspondencia de la verdad de Austin en los siguientes términos. Su teoría es, a grandes rasgos, que decir que un enunciado es verdadero es decir que cierto episodio de habla está relacionado de cierta manera convencional a algo en el mundo exclusivo de sí mismo. Es esta la teoría que Strawson tiene en mente cuando dice, la teoría de correspondencia no requiere purificación, sino eliminación. No quisiera defender los pormenores de la concepción de correspondencia de Austin. Muchos de los puntos que he enumerado en contra de la estrategia de los hechos reflejan las críticas de Strawson. Pero las debilidades de formulaciones particulares de la teoría de correspondencia no deben arrojarse contra la teoría. Si yo estoy en lo cierto, apelando a la concepción semántica de la verdad de Tarski, podemos defender una teoría que coincide casi exactamente con la descripción que Strawson hace de la versión purificada de la teoría de correspondencia de la verdad de Austin. Y esta teoría merece no su eliminación, sino su elaboración.